Bienvenidos una vez más a la quietud de la noche, a este rincón donde las sombras guardan más secretos que la luz del día. Yo soy el historiador con insomnio, y para todos vosotros, almas insomnes y curiosas, que preferís el susurro de la historia al silencio del sueño, esta es vuestra morada. Hoy, como prometí, comenzamos un viaje distinto, un viaje a la Edad Media, pero no a través de los grandes hechos de armas o las frías fechas de los tratados. Hoy bajamos a las entrañas mismas de la época, a sus pasadizos húmedos, a sus alcobas iluminadas por un solo candil, a los claros de bosque donde solo llega el rumor del viento. Hoy exploramos 8 historias de pasión y secreto, porque la historia no solo la escriben los reyes, la escriben los latidos del corazón, los deseos prohibidos y las elecciones imposibles. Y nuestra primera parada nos lleva a un lugar donde la fe, la ciencia y la carne colisionaron en un peligroso triángulo. Esta es la historia de la dama del herbolar y el monje rebelde. El olor a tierra húmeda, a musgo y a corteza de roble viejo impregnaba todo. Era un aroma denso, vivo, que llenaba los pulmones y parecía enturbiar la misma luz que se filtraba, pálida y verdosa, a través del dosel del bosque. Leonor detuvo su caballo, una yegua dócil de paso seguro, y contuvo la respiración, escuchando. No era el crujido de una rama ni el alerta de un pájaro lo que buscaba, sino un silencio particular, un vacío sonoro que indicaba presencia humana en aquel paraje deliberadamente olvidado por Dios y por los hombres. Lo encontró. Un círculo de quietud demasiado perfecto. Bajó de la montura, atándola a un fresno, y tomó el latillo de lona que llevaba consigo. Dentro, tinturas, ungüentos en pequeños tarros de cerámica, vendas de lino limpio y unas hierbas frescas envueltas en un paño húmedo. Avanzó unos pasos más, apartando con cuidado las zarzas con su bastón, y allí estaba, como un fantasma hecho carne, pero carne maltrecha y febril. La cabaña era poco más que un refugio contra la lluvia, construida con troncos caídos y ramas entrelazadas, tapizada de helechos por dentro. Y en su umbral, sentado en un tronco, con el torso desnudo y envuelto en una sucia venda que mostraba manchas oscuras, estaba el hombre, el monje, el hereje. Su nombre, ella lo supo después, era Julián. Pero cuando Leonor lo vio por primera vez, no era más que un mandato de su conciencia y un desafío a su posición. Un mensaje, cifrado y entregado por una sirvienta cuya lealtad se había comprado con plata y silencio, le había hablado de un hombre enfermo, escondido, un alma proscrita que se consumía en la espesura de sus propias tierras, tierras que administraba con mano firme desde que su esposo, el viejo señor Guillem, había partido a una campaña lejana de la que llevaba meses sin dar noticias. A Leonor no le asustaba la responsabilidad, ni siquiera la soledad. Lo que la consumía por dentro era una sed de conocimiento, una curiosidad que el estricto protocolo de su castillo y los sermones del capellán no podían apagar. Su herbario, su jardín secreto de plantas medicinales y venenosas, era su reino, y un paciente, especialmente uno cuyo mal era tanto del cuerpo como del alma, era un misterio que no podía rechazar. Julián la miró al acercarse. Sus ojos, de un azul desvaído por la fiebre, no mostraron miedo, sino una resignación cansada. No preguntó quién era. Supo, quizá por la calidad de su manto, aunque éste fuera discreto, o por la determinación serena de sus movimientos, que era la señora de aquellas tierras. Asintió levemente. Leonor no dijo nada. Se arrodilló a su lado en la tierra húmeda, sin importarle el barro que manchaba su vestido. Con manos expertas y suaves comenzó a deshacer la venda. La herida en el costado era fea, una llanza mal sacada, infectada, con los bordes enrojecidos e inflamados. Olía a podredumbre. Julián contuvo un gemido. Hay que limpiarla en profundidad, dijo Leonor por primera vez, su voz un susurro firme que cortó el murmullo del bosque. La tintura de árnica y mirra dolerá. Hierve ya por dentro, señora, respondió él, con una voz ronca por el desuso. Un poco más de dolor en la piel poco importa. Esa fue toda la conversación del primer día. Leonor trabajó con una concentración absoluta. Lavó la herida con agua limpia que él tenía en un odre, aplicó la tintura que hizo crispar los músculos del hombre bajo sus dedos y después un ungüento de centaura y miel para draw out la infección. Lo vendó con el lino limpio. Le dejó pan, queso y una jarra pequeña de vino tinto, espeso, bueno para la sangre. Él la observaba, estudiando no solo sus manos, sino la curva de su cuello inclinado, la sombra de sus pestañas sobre el pómulo, el modo en que mordía levemente el labio inferior al enfocarse.
Era una belleza severa, tallada en marfil, pero con una chispa de fuego en las yemas de los dedos. Al día siguiente, cuando Leonor regresó, la fiebre había bajado. La herida, aunque aún roja, parecía más tranquila. Él estaba sentado en el mismo lugar, pero ahora llevaba una túnica raída, la cogulla de su orden, sucia. Él le contaba de las disputas teológicas, de los manuscritos prohibidos que había visto, de su idea de un Dios no como un juez distante, sino como una fuerza creadora que latía en cada criatura, en cada proceso natural que ella, Leonor, estudiaba con tanto fervor. Ella le hablaba de las propiedades de la mandrágora, de cómo la digital podía regular el corazón o matarlo, de los secretos que las comadronas transmitían en susurros y que la iglesia despreciaba como superstición. Descubrieron que su fe no era tan distinta. Ella la tenía en la creación tangible, él en el creador inefable, pero ambos desconfiaban del intermediario, de la institución rígida y corrupta. La atracción física creció como una enredadera, lenta pero implacable, alrededor del tronco de su complicidad intelectual. Fue una tarde de lluvia suave, con el bosque sumido en un gris perla y el sonido de las gotas repiqueteando en las hojas como un mantra. Leonor estaba bajo el tejadillo de la cabaña, revisando la cicatriz, que ya casi no necesitaba cuidado. Su mano se demoró en la piel caliente de su costado. Julián capturó esa mano. No hubo palabras. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de él, Leonor ya no vio al monje excomulgado, ni en los de ella vio él a la noble señora. Vieron al cómplice, al igual a la persona que había curado y sido curada de una soledad mucho más profunda que cualquier herida de lanza. El beso fue tan inevitable como la lluvia que caía, un encuentro de bocas que sabían a hierbas amargas y a vino, a silencio roto y a secretos compartidos. Fue tierno al principio, un reconocimiento, y luego urgente, desesperado, alimentado por la certeza del peligro. A partir de entonces, el refugio en el bosque no fue solo una enfermería, sino un tálamo. La fragilidad de la situación avivaba la pasión. Cada encuentro podía ser el último. Cada suspiro ahogado podía ser escuchado por un cazador furtivo o un leñador. Leonor, que siempre había visto su cuerpo como un instrumento para un matrimonio de conveniencia o como la fuente de sus dolores mensuales, lo descubrió como un campo de experimentación gozosa. Julián, que había reprimido su carne bajo el cilicio y la regla, la liberaba en sus manos con una devoción que era, en sí misma, una nueva forma de oración. El conocimiento de ella, preciso y metódico, se volvió lúdico, sensual. Le enseñó puntos de presión que aliviaban la tensión, masajes con aceites perfumados que ella misma destilaba. Y él a cambio le leía, de memoria, poemas profanos y textos místicos que hablaban del amor divino con un lenguaje tan carnal que erizaba la piel. La ciencia y la fe se fundían en el deseo, y el deseo los santificaba a ambos en su aislamiento. Pero el mundo exterior, áspero y vigilante, no había desaparecido. En el castillo, los rumores empezaron a flotar como malos olores. La doncella de Leonor, la que servía de enlace, comenzó a mostrarse nerviosa. El capellán, un hombre de mirada estrecha y dogmas anchos, notaba la ausencia prolongada de la señora en las horas de la tarde, y el brillo nuevo, casi desafiante en sus ojos. Empezó a hacer preguntas discretas a los guardias, a insinuar que quizá la devoción de la dama por sus hierbas la llevaba a lugares inapropiados, a tratar con espíritus del bosque. Por otro lado, en los pueblos cercanos, la leyenda del monje fantasma del hereje que esquivó la justicia divina empezó a mezclarse con historias de apariciones y luces malas en la espesura. Algunos decían que el demonio, en forma de hombre, seducía a las mujeres descarriadas. La crisis estalló con la inesperada y tremendamente oportuna ya vuelta del señor Guillem. Regresó cojo, malhumorado y arruinado, su campaña un fracaso, y regresó a un castillo donde su esposa no estaba para recibirlo, sino que andaba en sus jardines, según le dijeron. La encontró en efecto en su herbario, pero con las manos manchadas de tierra y los ojos lejanos, soñadores. La ira del viejo guerrero, siempre latente, encontró un blanco perfecto en esa mujer independiente y serena que no mostraba el temor reverencial que él exigía, y el capellán, ansioso por demostrar su celo y desviar cualquier sospecha sobre su propia incompetencia para manejar a la señora, vertió en su oído todos los rumores, todas las insinuaciones. No tenían pruebas, solo habladurías. Pero en aquel mundo, las habladurías prendían fuego a las hogueras. Guillem no confrontó a Leonor inmediatamente. En su lugar, envió a sus hombres más le... ¿Y dónde está esa información, señora?, preguntó el religioso con sorna.
En mi mente, respondió Leonor, tocándose la sien. La memorizo todo, y solo la revelaré al representante directo del obispo, no a soldados que podrían alertar a los culpables. Se volvió hacia su esposo. Este hombre ya no es útil. Está cuerdo ahora y es peligroso. Si lo liberan, huirá y alertará a sus compañeros. Si lo ejecutan aquí, su muerte será un mártir para ellos. La única solución es enviarlo lejos, a una prisión de la iglesia donde pueda ser interrogado formalmente. Y yo entregaré mi testimonio por escrito, sellado, solo al enviado del obispo. Era una jugada maestra. Convertía su traición en un acto de devoción inteligente. Ofrecía a Guillem la posibilidad de una victoria sobre una conspiración imaginaria, y al capellán la oportunidad de destacar ante sus superiores. Pero sobre todo, alejaba a Julián de la ira inmediata de su esposo. En una prisión eclesiástica, aunque la vida fuera dura, habría un proceso, tiempo que ella podría usar. Guillem, halagado por la perspectiva de desbaratar una supuesta conspiración en sus tierras y contento de ver a su esposa volver al redil de la obediente estratega, acabó por asentir. El capellán, aunque reticente, no podía oponerse sin parecer él mismo poco celoso. Julián fue sacado de la sala, pero antes de que se lo llevaran, sus ojos se encontraron con los de Leonor por última vez, y en ellos ella leyó un mensaje claro: sobrevive. La historia aquí, en los documentos oficiales, terminaría. El hereje enviado a la justicia de la iglesia, la dama prudente y piadosa reivindicada. Pero la historia real, la que nosotros, los insomnes, buscamos en los intersticios, continuó. Leonor nunca escribió esa denuncia. Utilizó su plata y el miedo del capellán a quedar como un incompetente si se descubría su mentira, para demorar, obstruir, confundir. Mientras una parte de sus joyas, las más pequeñas y valiosas, viajó en manos de un mercader de confianza hacia la ciudad donde estaba la prisión. Un soborno masivo, una puerta dejada abierta en una noche sin luna. Y se dice que un hombre, demacrado pero con una cicatriz bien cerrada en el costado, desapareció de su celda para nunca más ser visto. Nadie supo jamás qué fue de él. En el castillo, Leonor continuó con su vida, cuidando de sus hierbas, soportando a su marido, llevando en su corazón un secreto que aromaba todos sus días. Bienvenidos, una vez más, insomnes curiosos, a aquellos que, como yo, encuentran en las sombras de la madrugada el momento perfecto para desenterrar las historias que el tiempo ha intentado olvidar. Yo soy el historiador con insomnio, y en este rincón de la noche nos sumergimos en las profundidades del pasado, allí donde la pasión, el secreto y la lucha por la supervivencia escribieron relatos que la historia oficial a menudo omitió. Hoy continuamos nuestro viaje por esas 8 historias de pasión y secreto en la época medieval, y es momento de adentrarnos en la tercera de nuestras crónicas, una que se forja entre el chisporroteo del hierro candente y el eco de los murmullos de una ciudad que observa con recelo la libertad de una mujer. Abrochen sus capuchas y ajusten la luz de sus velas, porque nos trasladamos a un burgo medieval, donde el humo de la fragua se mezcla con el vapor del deseo y el peso de la independencia. En el corazón de un próspero burgo mercantil, donde el sonido de las monedas era la sinfonía constante y el olor a especias, cuero y humo de hogar llenaba las calles empedradas, vivía Leonor, viuda de Bernat, el mercader. La muerte de su marido no la había sumido en la oscuridad del luto silencioso y sumiso que la sociedad esperaba. No. Bernat, un hombre práctico y poco convencional, había visto en su esposa no solo un adorno, sino una mente aguda. En su testamento, rompiendo con las costumbres más restrictivas, le legó a ella directamente su próspero negocio de importación de lana y paños finos, así como una casa solariega en la ciudad y una considerable fortuna en metálico. De la noche a la mañana, Leonor se transformó de esposa de mercader a una mujer de negocios, una femme sole, autónoma ante la ley, con la capacidad de pleitear, comerciar y poseer propiedades en su propio nombre. Esta autonomía, sin embargo, era un manto pesado, tejido con seda de envidia y forrado con el rudo paño de la desaprobación masculina. Los otros mercaderes, antiguos colegas de su marido, veían su independencia como un insulto, un desbarajuste del orden natural. Sus miradas en el mercado eran flechas envenenadas, y sus ofertas de protección o de matrimonio por conveniencia, apenas disimuladas intentonas por arrebatarle lo que era suyo. La oportunidad de demostrar su valía y al mismo tiempo de poner a prueba hasta los límites su frágil posición, llegó con una amenaza exterior.
Bandas de salteadores y rumores de un pequeño contingente de mercenarios sin señor empezaron a acechar los caminos que conducían al burgo. El consejo de la ciudad, compuesto por esos mismos hombres que la miraban con desdén, decidió que era imperioso reforzar las defensas, reparar la empalizada de madera, fabricar nuevas puntas de flecha y, sobre todo, forjar una pesada reja de hierro para la puerta principal, un portón que hasta entonces solo tenía robustas maderas. Se convocó a los herreros del burgo y de las aldeas circundantes para presentar sus diseños y presupuestos. Leonor, como propietaria de una de las fortunas que contribuirían al erario público, insistió en tener voz en la elección. No se contentaría con simplemente pagar. Quería asegurarse de que su dinero se transformara en la mejor defensa posible. Fue en aquella reunión, entre el olor a sudor frío y ambición, donde lo conoció a él. Walter. Walter no era un hombre de la ciudad. Había llegado desde tierras más ásperas, del norte, donde el hierro se extraía de las entrañas de las montañas, y el oficio se aprendía en fraguas que iluminaban la larga noche invernal. Era un maestro herrero, un título ganado a fuerza de golpe de martillo y dominio del fuego. No era alto, pero su presencia lo llenaba todo. Sus hombros, anchos y poderosos, parecían tallados en la propia roca de la que salía el mineral. Sus manos grandes y cubiertas de cicatrices plateadas y callos duros como cuero, eran mapas de una vida de trabajo brutal y preciso. Tenía el cabello oscuro, encendido con algunas hebras de ceniza, y unos ojos de un gris como el filo de una espada recién afilada. Cuando habló para presentar su propuesta, su voz era un rumor profundo, como el de la tierra antes de un terremoto. No hizo florituras, no aduló al consejo. Solo describió con una precisión escalofriante el tipo de hierro que usaría, el diseño de la reja con sus nudos y refuerzos, el tiempo que le llevaría y el precio, que era justo pero no barato. Su propuesta era, con diferencia, la mejor, también la más cara. El consejo vaciló, murmuró sobre buscar opciones más económicas. Fue entonces cuando Leonor habló. Con una calma que le latía como un tambor de guerra en el pecho, dijo que ella asumiría la diferencia del coste, a condición de que se le permitiera. Leonor, a cambio, le hablaba de los viajes de su marido, de los mercados de Flandes, de la diferencia entre la lana inglesa y la castellana, de la soledad de tomar decisiones que afectaban a decenas de personas que dependían de su negocio. En la fragua, bajo la luz danzante de las llamas que proyectaba sombras gigantes y movedizas en las paredes de piedra, sus máscaras sociales se derretían como el hierro en el fuego. Ella no era la viuda poderosa y temida. Él no era el rudo artesano sin modales. Eran dos soledades que se encontraban, dos intelectos que se reconocían, dos cuerpos que inconscientemente al principio comenzaron a gravitar el uno alrededor del otro. El punto de inflexión llegó una tarde de tormenta. Un temporal repentino azotó el burgo, y el viento frío se colaba por las rendijas del cobertizo. Leonor estaba allí, repasando unas cuentas. Walter trabajaba en una pieza particularmente compleja, un gozne para gran reja. De pronto, un chorro de agua fría se filtró por el tejado justo sobre el yunque. Al contacto con el hierro al rojo blanco, produjo un estallido de vapor y un chasquido peligroso. Un fragmento de metal saltó como una esquirlas ardiente. Sin pensarlo, Walter giró y empujó a Leonor lejos del yunque, protegiéndola con su cuerpo. El fragmento los rozó a ambos, quemando la manga del vestido de ella y dejando una marca en el antebrazo de él. El contacto fue breve, violento, salvador. Quedaron quietos, respirando con dificultad, el cuerpo de Walter casi envolviendo el de Leonor, el calor de él muy distinto al de la fragua, traspasando la tela de su ropa. El aroma a sudor, a hierro, a hombre y a lana mojada de Leonor se mezcló en el aire húmedo. Él miró el rasguño en su brazo y luego sus ojos grises se clavaron en los de ella. La tormenta rugía fuera, pero dentro solo existía el silbido del vapor y el latido de dos corazones que parecían querer salirse del pecho. Fue Leonor quien rompió el hechizo, pero no para alejarse. Con una determinación que le brotó de lo más profundo, tomó un paño limpio y un cuenco de agua y se acercó de nuevo. Con movimientos firmes pero suaves le limpió la herida del antebrazo. Sus dedos, finos y pálidos, contrastaban con la piel curtida y cicatrizada de él. La tensión era palpable, eléctrica. Walter no apartó la mirada. La observaba a ella, concentrada en su tarea, el labio inferior ligeramente mordido, las pestañas proyectando sombras en sus mejillas. Cuando terminó, sus manos se encontraron sobre el paño húmedo. No hubo palabras, no las necesitaban.
El fuego de la fragua, avivado por la corriente de la tormenta, iluminó entonces lo que ambos habían estado negando. El deseo no había nacido de la casualidad, sino de la admiración mutua, del respeto por el trabajo del otro, de la compañía silenciosa y entendida. Y esa noche, cuando el cobertizo se convirtió en una isla aislada por el diluvio, la línea entre lo profesional y lo personal se desvaneció para siempre, consumida por un fuego mucho más antiguo y primordial que el de la fragua. A partir de entonces, los encuentros en la fragua adquirieron una nueva dimensión. Los toques casuales al pasar una herramienta, las miradas sostenidas que hablaban de la noche anterior, las sonrisas secretas que solo ellos comprendían. La reja de hierro progresaba, hermosa y formidable, cada barro torsionado con una maestría que era también un mensaje de amor y protección hacia la mujer que la había hecho posible. Pero el burgo tenía ojos y oídos y lenguas afiladas como cuchillos. Los murmullos comenzaron. La viuda rica y el herrero rudo. Pasan demasiado tiempo a solas. Se le ve entrar muy tarde al cobertizo y a veces la luz permanece hasta altas horas. La administradora de la taberna comentó que ya no pide vino para una, sino para dos. El carnicero vio cómo Leonor elegía los cortes más jugosos, los que a un hombre de fuerza le apetecerían. Los chismes eran como el humo de las chimeneas, omnipresentes, penetrantes, manchando todo lo que tocaban. La sociedad, que ya recelaba de la autonomía de Leonor, encontró en su supuesta conducta licenciosa la confirmación de todos sus prejuicios. Una mujer con tanto poder y libertad, decían, inevitablemente caería en la inmoralidad. No podía contener sus pasiones porque no había un marido que la gobernase. La llamaban, a escondidas, pero no tanto, la viuda de la fragua, con un tono que pretendía ser burlón, pero que destilaba veneno. La crisis estalló cuando la reja estuvo casi terminada. Era una obra maestra. El consejo, a pesar de todo, no podía negar la calidad excepcional del trabajo. Se programó una ceremonia para su instalación final. La víspera, un grupo de mercaderes liderados por el más resentido de los antiguos competidores de su marido se presentó en la casa de Leonor. No vinieron a felicitarla. Con falsa preocupación, le advirtieron que su reputación y por tanto la de su negocio estaba en ruinas, que su alianza, por llamarla de algún modo, con ese herrero forastero, escandalizaba a las esposas de los hombres importantes, que ponía en duda su honorabilidad para comerciar. Le ofrecieron una salida, que vendiera su negocio a uno de ellos, a un precio claramente ventajoso para ellos, y que se retirara a una vida de un símbolo de que la fuerza no reside solo en los músculos que golpean el metal, sino en la mente que diseña la defensa, en la voluntad que financia lo necesario, en la determinación de una viuda de proteger lo que es suyo, no solo sus propiedades, sino su derecho a decidir sobre su vida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras, cargadas de un desafío nunca antes escuchado en aquellas calles, calaran. Los mercaderes que la habían amenazado palidecieron. Me han dicho que mi reputación está manchada por pasar tiempo en la fragua, por aprender, por supervisar el trabajo por el que pagué, por encontrar en el maestro Walter no solo a un artesano sin igual, sino a un hombre de honor y lealtad. Me han ofrecido comprar mi libertad a cambio de silencio y sumisión. Señaló la reja con un gesto amplio. Mi respuesta está aquí, en este hierro. No me retiraré, no venderé y no me someteré. Esta ciudad necesita defensas sólidas, sí, pero también necesita mentes sólidas, sin importar si están bajo un velo o un yelmo. Y en cuanto a mi vida privada, aquí su mirada se encontró con la de Walter, y una sonrisa pequeña, solo para él, asomó a sus labios. Es solo eso, privada, como lo es la de cada uno de vosotros, y la defenderé con la misma firmeza con la que esta reja defenderá vuestras puertas. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Fue roto por el sonido de unas pocas palmadas. Luego, unas cuantas más. Eran los artesanos, los tejedores que trabajaban para Leonor, los herreros que respetaban a Walter, las mujeres del mercado que admiraban en secreto su valor. El aplauso no fue unánime, ni mucho menos, pero fue suficiente. Fue un primer y crucial reconocimiento. Los mercaderes del consejo, atrapados en su propia trampa y ante la evidencia tangible de la obra que todos admiraban, no pudieron hacer nada. La reja era magnífica, la ciudad estaba más segura, y Leonor había ganado por ahora la batalla más importante, la de declarar su soberanía ante todos. Esa noche en la fragua ya vacía, con la gran reja brillando bajo la luna en la distancia, Leonor y Walter se encontraron de nuevo. No hubo necesidad de palabras.
El calor que los envolvía no salía ya del fuego, que estaba apagado, sino del triunfo compartido, de la complicidad indestructible que habían forjado, golpe a golpe, mirada a mirada, entre las sombras danzantes y el rumor de los chismes. La viuda del mercader y el maestro herrero habían demostrado que el amor, como el mejor acero, se templa en el fuego de la adversidad, y que la unión de dos voluntades libres puede ser la defensa más poderosa contra un mundo lleno de prejuicios. Y así, insomnes curiosos, entre el repique del martillo y el susurro de la seda, se escribía a fuego una historia de pasión que era, ante todo, una reivindicación de autonomía en un mundo que prefería ver a las mujeres encerradas, ya fuera en torres de marfil o en jaulas de convención social. Descansad si podéis, que aún nos quedan muchas sombras que explorar. Bienvenidos una vez más a este refugio nocturno donde el tiempo se dilata y los siglos se acercan para susurrarnos sus confidencias más íntimas. Para todos vosotros, insomnes curiosos, que con los ojos abiertos en la oscuridad buscáis algo más verdadero que el sueño, aquí estoy yo, el historiador con insomnio, para continuar nuestro viaje por esas 8 historias de pasión y secreto en la Edad Media. Ya hemos recorrido juntos el bosque con la dama y el monje, Spes, y hemos danzado al son de la traición y el arrepentimiento con el juglar errante. Hoy, sin embargo, abandonamos el mundo bullicioso de las cortes y los castillos para adentrarnos en un silencio solo roto por el rasgueo de una pluma y el leve tintineo de un frasco de pigmento. Nos colamos en un lugar de clausura y devoción, donde las paredes resuman oración y los corazones laten bajo gruesos hábitos de lana. Pero incluso aquí, en el aparente recogimiento de un convento, las llamas del deseo y la memoria pueden avivarse con la chispa de una imagen prohibida. Esta es la historia del Códice Iluminado. El convento de Santa Agneta parecía más una fortaleza que un lugar de paz. Asentado en un altozano azotado por los vientos del norte, sus muros de piedra gris se elevaban, severos, contra un cielo casi perpetuamente encapotado. Dentro, el silencio no era una ausencia, sino una presencia tangible, pesada como una losa, solo rota por los cánticos de las horas canónicas y el susurro de sandalias sobre los fríos suelos de piedra. En el scriptorium, una sala larga y estrecha iluminada por altos ventanales que daban a un jardín interior yermo, el frío era aún más penetrante. Las monjas y novicias trabajaban encorvadas sobre sus atriles, copiando salterios, vidas de santos y tratados teológicos con una paciencia que era en sí misma una forma de mortificación. Entre ellas, una joven novicia llamada Elvira destacaba, no por su devoción, que era sincera pero inquieta, sino por la prodigiosa habilidad de sus manos. Mientras las otras trazaban letras con precisión austera, las manos de Elvira parecían dotadas de una gracia divina, o quizá profana. Cuando se le encomendaba la tarea de iluminar una letra capital, el pergamino muerto renacía bajo sus dedos. De los trazos negros de tinta surgían tallos que se enroscaban como serpientes dormidas, hojas de acanto que parecían palpitar de savia, y flores de colores tan vivos que uno casi esperaba percibir su aroma. Sus miniaturas de santos no tenían la rigidez hierática de las de sus compañeras, sino una humanidad conmovedora, una luz en los ojos que hablaba de dudas superadas, de una fe ganada a pulso. La madre abadesa, una mujer de rostro ascético como un hacha y una fe inquebrantable como el granito, veía este talento con una mezcla de orgullo y recelo. Era un don de Dios, sin duda, pero un don demasiado hermoso, demasiado sensual para un lugar dedicado a la renuncia. Elvira, por su parte, encontraba en su trabajo la única válvula de escape para un espíritu que no terminaba de encajar en la estrechez del claustro. Había llegado a Santa Agneta 5 años atrás, una adolescente silenciosa y marcada por una tragedia familiar que nunca se mencionaba. El convento fue su refugio, pero con los años, el refugio comenzó a sentirse como una prisión elegida a la ligera. Sus sueños, cuando lograba dormir, no estaban poblados de visiones celestiales, sino de recuerdos fragmentados de un mundo exterior lleno de color, de música lejana, de la caricia del sol en la piel sin la mediación de un velo. Esas ansias las volcaba sin saberlo del todo en los pigmentos. El azul ultramarino, hecho con lapislázuli traído de Oriente a un precio exorbitante, era para ella el color del cielo infinito que no podía ver. El rojo cinabrio, el fuego que nunca calentaba sus celdas heladas, el dorado de pan de oro, que aplicaba con aliento y piedra de ágata, era el resplandor de un sol que sólo conocía de memoria.
Todo cambió una tarde de otoño, cuando los árboles del jardín interior se desnudaban bajo un viento gélido. La madre abadesa llamó a Elvira a su austero despacho. Sobre la mesa de roble, aparte de la inevitable cruz, había un paquete rectangular, cuidadosamente envuelto en cuero crudo y sellado con cera de un sello que la abadesa rompió en silencio antes de que Elvira pudiera distinguir su insignia. Hija, dijo la abadesa, con su voz que siempre sonaba a piedra arrastrada. El Señor, en su misteriosa providencia, nos envía una prueba y una oportunidad. Un noble benefactor que desea permanecer anónimo por razones de humildad ha hecho una generosa donación al convento. A cambio, solicita los servicios de nuestra mejor iluminadora para un trabajo especial, un trabajo de gran delicadeza. Extendió una mano huesuda y abrió el paquete. Dentro había un cuadernillo de pergamino de calidad exquisita, suave y blanco como la nieve recién caída. Y junto a él unas hojas pintó un rincón exuberante y salvaje, con rosas carmesí que parecían de terciopelo, enredaderas que se enlazaban con una sensualidad casi animal, y en el centro, dos manos, una masculina y otra femenina, a punto de entrelazarse entre el follaje. Aplicó el pan de oro no solo en los fondos, sino en el contorno de esas manos, como si una luz cálida y personal las bañara. Al terminar, jadeaba, y una sensación de vértigo, mezcla de culpa y de un placer intenso, la invadía. Con cada página, el anónimo noble enviaba nuevos poemas, y sus solicitudes se volvían más específicas, más personales. Ilumina este verso sobre la dama que hila en su torre, decía una nota, y Elvira pintaba a una mujer joven de perfil melancólico, mirando por una ventana estrecha, y en su rueca el hilo era de oro. Otra nota decía: aquí, donde habla del suspiro que atraviesa el aire, pon un pájaro en vuelo, una golondrina. Y ella lo hacía, pero la golondrina llevaba en el pico una pequeña flor roja. Era un diálogo mudo, íntimo, con un hombre al que no conocía, pero que parecía leer su alma a través de las imágenes que ella creaba. Él proponía la emoción. Ella la traducía en una sensualidad visual que la sumergía en un torbellino. Comenzó a soñar no solo con el mundo exterior, sino con la voz de ese hombre. Se imaginaba su mano sosteniendo las notas, su mirada contemplando sus pinturas. Era una fantasía peligrosísima, un ídolo de deseo que erigía en el altar secreto de su corazón. La crisis llegó con el envío final. Era un poema distinto, no de amor cortés genérico, sino muy específico. Hablaba de una joven que tras la muerte de sus padres en un incendio era enviada a un convento por un tutor despiadado. Hablaba de su talento para el dibujo, de sus ojos verdes como el mar en verano, y de la promesa hecha años atrás por un joven caballero, un primo lejano, de que volvería por ella. El poema terminaba con una pregunta desgarradora. ¿Aún recuerda el sabor de las fresas silvestres que robamos del jardín el día antes del fuego? Elvira dejó caer la hoja. El mundo giró a su alrededor. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos, ahogando el silencio del scriptorium. Las fresas silvestres. Solo una persona en el mundo podía recordar aquello. Aquel verano abrasador, la huerta de la casa solariega de sus padres, la risa ahogada, los dedos teñidos de rojo y la promesa torpe de un muchacho llamado Álvar, el hijo de un señor vecino, unos años mayor que ella. No llores, Elvira. Cuando sea caballero, volveré y te sacaré de aquí, hagamos lo que hagamos. Luego, el infierno del incendio, la muerte, la desesperación y la decisión fría de su tío de encerrarla en Santa Agneta para adueñarse de lo que quedaba de la herencia. Ella tenía 14 años. Había enterrado esos recuerdos secos. Los había considerado fantasías infantiles, consuelos de una mente destrozada. Y ahora aquel recuerdo, el más íntimo y dulce, le llegaba pintado con palabras en un poema anónimo. El noble benefactor era Álvar, y no era anónimo por humildad, sino porque su identidad, si se descubría, pondría en peligro el frágil arreglo de poder que su tío, ahora su tutor legal, mantenía. Álvar había regresado, y en lugar de llegar con estruendo, había ideado esta forma tortuosa, poética y secretísima de tenderle un puente, de probar si la niña que recordaba existía aún detrás del velo de la novicia. La confusión de Elvira fue cataclísmica. La fe que había construido, tambaleante pero real, se enfrentaba al tsunami de un pasado que creía muerto y de un sentimiento que nunca había desaparecido, solo dormitaba. ¿Era esto una señal de Dios, una providencia que le devolvía su vida, o era una tentación diabólica, una trampa para hacerla caer y perder su alma? Las imágenes que había pintado, cargadas de un deseo abstracto, adquirieron ahora un rostro concreto, un nombre, un olor a campo y a verano.
El deseo ya no era una idea vaga, era una memoria física, agonizantemente dulce. No podía confesárselo a la abadesa, no podía contárselo a nadie. Se encontró escribiendo en una hoja minúscula de pergamino, con una letra minúscula y temblorosa, una respuesta. No era un poema. Era una pregunta simple, la pregunta de la niña que fue. ¿Las fresas silvestres aún crecen junto al muro viejo de la huerta? Envolvió la nota en el lienzo que protegía la próxima miniatura en proceso, una escena de un caballero ante una dama velada, y la dejó en el lugar donde recogía los nuevos encargos. La respuesta no llegó en palabras. Llegó en un pequeño frasco de cerámica, sellado con cera. Dentro, secas y arrugadas pero inconfundibles, había 3 tallos de hojas de fresa silvestre, y con ellas un nuevo poema, breve. El muro viejo sigue en pie, y quien lo espera también. Fue el colapso de todas sus barreras. Elvira lloró durante horas en silencio en su celda. Lloró por sus padres, por la niña perdida, por la monja que no llegaría a ser. Y en medio de la tormenta surgió una calma clara y terrible, la calma de la decisión tomada. Su fe, comprendió, no estaba en los hábitos ni en los rezos mecánicos. Estaba en la belleza que creaba, en la verdad de sus sentimientos y ahora en la lealtad a un amor que había sobrevivido al fuego y a los años. Álvar le ofrecía una vida, un amor tangible, y ella, a través de sus pinturas, le había mostrado que su corazón no estaba muerto. El plan que ideó fue tan audaz como sus miniaturas. Utilizó el códice mismo como mensajero. En la última ilustración, la más grande y detallada, no pintó una escena del poema, pintó un mapa. Un mapa estilizado, hermoso, que solo alguien que conociera la región podría descifrar. Mostraba el convento de Santa Agneta, el camino del bosque, un vado en el río y una capilla abandonada en las colinas, un lugar que ellos de niños llamaban el Castillo Secreto. Y la letra capital de la última página pintó no un santo, sino una golondrina volando hacia una ventana abierta en una torre. Era su señal, era su sí. La entrega del códice terminado coincidió con la festividad de Santa Agneta, un día de relativa relajación en el convento. La donación, cuantiosa, fue recibida con solemnidad. El códice, una obra maestra de belleza perturbadora, fue empaquetado y se lo llevó el mensajero mudo que siempre traía y llevaba los encargos. Elvira, desde una alta ventana del coro, vio cómo el hombre a caballo se perdía en el sendero del bosque. Su corazón latía al unísono con los cascos del animal. Lo que sucedió después pertenece al reino de lo que los cronistas no escriben, pero los insomnes imaginamos. Se dice que en la fría madrugada siguiente, cuando las monjas se dirigían al oficio de maitines, la celda de la novicia Elvira estaba vacía. Solo sobre el jergón de paja cuidadosamente doblado estaba su hábito y su velo, y en el atril del scriptorium, bajo el peso de una piedra de ágata, un último pergamino. No era una carta de despedida, era una miniatura inacabada. En ella se veía una mujer con el pelo suelto y vestida no con hábito, sino con un sencillo ropaje verde, caminando hacia un hombre a caballo que la esperaba junto a la capilla ruinosa de las colinas. La mujer no tenía rostro definido, pero en su mano llevaba, diminuta y perfecta, una fresa silvestre pintada de un rojo vibrante, el color más verdadero que Elvira había mezclado en su vida. La fe y el deseo, el pasado y el presente, se habían encontrado en la punta de su pincel y la habían conducido a elegir, no entre el cielo y el infierno, sino entre la vida muerta y la vida ardiente. Y así el códice iluminado cerró sus páginas, pero abrió una historia que solo la noche y el susurro del viento en las colinas conocen. Descansad ahora, si el sueño os lo permite, porque nuestra próxima historia nos lleva. Bienvenidos, una vez más, insomnes curiosos, aquellos que deambulan conmigo por los pasillos silenciosos de la historia cuando el mundo duerme. Yo soy el historiador con insomnio, y en esta vigilia compartida nos adentramos en los pliegues más íntimos y apasionados del pasado. Hoy continuamos nuestro viaje por esas 8 historias de pasión y secreto en la época medieval, y nuestra quinta parada nos lleva al corazón del espectáculo y la caballerosidad, a un lugar donde el honor es moneda de cambio, y el amor puede ser tanto un trofeo como una redención. Acompañadme, bajo la luz de las antorchas y el clamor de la multitud, hacia los torneos, donde los corazones se ganan no solo con lanzas, sino con palabras y miradas. Esta es la historia de una apuesta, una doncella y un caballero que descubrió que el juego más peligroso no se juega en la lisa.
El aire en el condado de Arnalia olía a festín y a polvo, a sudor de caballo y a la promesa de sangre honorable. El conde Godofredo, deseoso de mostrar su prosperidad y fortalecer alianzas, había convocado uno de los torneos más grandiosos de la temporada. Señores y damas de toda la región acudieron, llenando las gradas de madera con un mosaico de colores vivos, sedas y terciopelos. Entre el rumor de la multitud y el brillo de las armaduras pulidas se encontraba él, Galván de la Torre. No era el caballero de mayor linaje, pero sí uno de los más famosos. Su fama, sin embargo, no se cimentaba únicamente en su habilidad con la lanza, que era considerable, sino en su lengua afilada, en su sonrisa despreocupada y en una leyenda de conquistas amorosas que él mismo se encargaba de alimentar con anécdotas en la taberna, siempre rodeado de un séquito de compañeros de armas más jóvenes e impresionables. Galván era el epítome de cierto tipo de caballero cortesano, hábil en la guerra, pero maestro en el arte de la diversión y la seducción superficial, un devoto del amor cortés en su faceta más lúdica y menos espiritual. La noche anterior a la justa principal en la gran sala del castillo, durante un banquete ruidoso, la conversación entre Galván y sus compañeros derivó, como era habitual, hacia las damas presentes. Señalaron a unas y a otras, comentando belleza, dotes y sobre todo accesibilidad. Fue entonces cuando la mirada de uno de ellos, un joven impetuoso llamado Hugo, se posó en una figura que se sentaba en un lugar de honor junto a la condesa. Era Elvira, la hija única del conde Godofredo. No era la más extravagante en su vestir, ni la que más reía. Vestía un robe de un azul profundo, casi modesto, y su cabello del color de la miel oscura estaba recogido en una trenza elaborada pero sin joyas llamativas. Su rostro era sereno, de facciones finas, y sus ojos, grandes y de un gris verdoso, observaban el festín con una expresión que no era de aburrimiento, sino de una calma distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Se sabía de ella que era piadosa, que pasaba horas en la capilla del castillo, que leía manuscritos devocionales y que a sus 19 años había rechazado ya varias proposiciones de matrimonio, argumentando una falta de vocación para el mundo. Los chismes decían que quizás terminara por tomar los hábitos. Para los jóvenes caballeros borrachos de vino y vanidad, ella representaba el desafío supremo, la doncella inexpugnable, la fortaleza de virtud. Hugo, con la lengua suelta, se burló. Ninguno de ellos, afirmó, sería capaz de arrancar una sonrisa coqueta de esos labios, mucho menos un favor para la justa. Galván, sintiendo el reto y el calor del vino en las venas, alzó una ceja. Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Miró a Elvira, a esa figura de quietud en medio del bullicio, y vio no a una persona, sino a un trofeo, la personificación de un mito que derribar. Con voz clara, para que todos sus amigos la oyeran, lanzó la apuesta. Apostaba su yelmo de ceremonia, obra de un maestro armero, a que antes de que el torneo finalizara, no solo conseguiría que la doncella Elvira le entregara su pañuelo o una cinta para llevar en la justa a símbolo público de su favor, sino que obtendría de ella un beso secreto en un lugar apartado, prueba incontestable de su rendición. Los compañeros rieron, incrédulos. Algunos aceptaron la apuesta al instante, viendo el yelmo de Galván casi en sus manos. Para ellos era una diversión más, el juego favorito de su líder llevado al extremo. Para Galván era la oportunidad de tallar en la leyenda de su nombre una hazaña de seducción sin precedentes. No había maldad en su plan, solo una profunda y arrogante frivolidad. Al día siguiente, con el sol brillando sobre la lisa, comenzaron las justas. Galván, como era esperado, se desempeñó con brillantez. Derribó a un oponente tras otro con elegancia y fuerza controlada. Su nombre coreaba la plebe, pero su atención no estaba realmente en la arena. Entre combate y combate, desde detrás de la celada de su yelmo, buscaba a Elvira en las gradas. La veía aplaudir con educación, hablar en voz baja con su madre, pero sus ojos nunca parecían brillar con la emoción que iluminaba los rostros de las otras damas. Parecía ajena al espectáculo de fuerza y color. Galván decidió que el abordaje directo, su método habitual, no funcionaría. Necesitaba una estrategia más sutil. Su oportunidad llegó al atardecer, después de las justas en los jardines del castillo. Mientras los demás se reunían para escuchar a los juglares, él vio a Elvira alejarse sola por un sendero que conducía a un pequeño huerto de hierbas, un lugar tranquilo cercano a la capilla. La siguió, no con la torpeza de un acosador, sino con la cautela de un cazador.
La encontró arrodillada junto a un bancal de menta y lavanda, no rezando, sino tocando con dedos delicados las hojas de una planta, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. Galván se detuvo, observando. Esperaba ver la rigidez de una monja en ciernes, pero en su lugar vio una concentración profunda, casi una ternura hacia las plantas. Tose ligeramente para no asustarla. Elvira se volvió y al verlo se puso de pie con rapidez, una sombra de sorpresa, pero no de alarma, en su rostro. Galván hizo una reverencia exagerada, propia de él. Mil perdones, mi señora. No pretendía interrumpir vuestros rezos. Buscaba solo un lugar tranquilo para descansar de los gritos de la multitud. Elvira lo estudió un momento. Reconoció al caballero famoso al que había visto triunfar en la liza, pero en sus ojos no había admiración, solo una evaluación serena. No rezaba Sir Galván, observaba. La menta está a punto de florecer, y es el mejor momento para cosecharla si se quiere conservar todo su aroma, dijo. Su voz era clara, melodiosa, pero sin inflexión coqueta alguna. Galván, desconcertado por lo prosaico de la respuesta, se acercó. ¿Tenéis conocimiento de herbolaria, mi señora? Ella asintió. Es un conocimiento útil, más útil a veces que saber solo blandir una espada. Las hierbas curan, alimentan, perfuman. La guerra solo quita. La respuesta fue un dardo directo a su mundo. Galván, en lugar de sentirse ofendido, se sintió intrigado. No era la respuesta evasiva o tímida que esperaba. ¿No creéis entonces en el honor de la justa, en la gloria del combate? Preguntó, genuinamente curioso por primera vez. Elvira miró hacia la lisa ya vacía. Veo hombres que se golpean por aplausos. El honor verdadero no necesita de público, creo yo. Se demuestra en actos callados, en la lealtad diaria, en el cuidado de los que dependen de uno. Y tras una pausa añadió, mirándolo directamente, ¿vos lucháis por gloria o por el sonido de vuestro nombre en boca de otros? La pregunta lo dejó sin palabras. Nadie, y menos una doncella a la que pretendía conquistar en un juego, le había hablado así, desnudando con simple precisión la vanidad de su existencia. En lugar de la estrategia de halagos y bromas que había preparado, se encontró teniendo una conversación real. Le habló entonces no de sus triunfos, sino de la presión de su linaje menor, de la necesidad de hacerse un lugar a fuerza de hazañas y fama. Ella a su vez le habló de la carga de ser la hija única de un conde poderoso, un peón en el tablero político, y de su deseo de que su vida significara algo más que un tratado matrimonial o un voto forzado. Le habló de sus libros, de sus hierbas, de su sueño de fundar un hospital para los pobres de las tierras de su padre. Galván la escuchó, y escuchando, la miró. Vio la inteligencia en sus ojos gris verdoso, la pasión contenida al hablar de sus proyectos, la fuerza de carácter bajo la apariencia de serenidad. Sintió que el suelo firme de sus certidumbres, el campo de juego de su apuesta, comenzaba a resquebrajarse. No estaba hablando con un trofeo, estaba hablando con una mujer más compleja, más profunda y más interesante que cualquier otra que hubiera conocido. A lo largo de los siguientes días, Galván inventó excusas para encontrarse con ella. Buscaba su lugar en los jardines, se ofrecía a acompañarla en paseos a caballo por los límites del bosque, siempre bajo la atenta mirada de una dueña, pero con espacio suficiente para hablar. Cada conversación era una revelación. Ella le preguntaba por sus viajes o por las gentes que había visto, no por las batallas. Él descubría que disfrutaba contándole detalles que nunca había considerado importantes: el color de los cielos en tierras lejanas, las costumbres extrañas de mercaderes orientales, la sensación de la soledad en la guardia nocturna. A cambio, ella le abría su mundo. Le mostraba cómo se destilaba el agua de lavanda, le leía pasajes de sus libros que hablaban de filosofía y no solo de santos, le confesaba su miedo a defraudar a su padre y a sí misma. Galván se sorprendía buscando su aprobación, no la conquista. Anhelaba la rara sonrisa que iluminaba su rostro cuando él decía algo sincero, no ingenioso. Y poco a poco, sin darse cuenta al principio, el objetivo de la apuesta se fue difuminando, reemplazado por un sentimiento nuevo, genuino y aterrador. La quería de verdad. Y cada mirada suya, cada palabra compartida, se convertía en una puñalada a su propio honor, porque estaba cimentada en una mentira colosal. La víspera de la final del torneo, en la que él competiría, la agonía era insoportable. Sus compañeros no dejaban de recordárselo con risas y codazos. ¿Y el beso, Galván? ¿El pañuelo? El yelmo está en juego. Él forcejeaba una sonrisa, pero por dentro se sentía un farsante miserable. Esa noche hubo otra fiesta.
Elvira, inusualmente, parecía más alegre. Incluso bailó una danza lenta con él. En un momento, cerca de un balcón apartado, ella, con un rubor que él nunca le había visto, sacó de su manga un pañuelo de lino fino bordado en una esquina con una pequeña flor de lavanda. Para vuestra lanza mañana, dijo, su voz apenas un susurro, para que la fortuna os acompañe y para que recordéis que hay más cosas por las que luchar que el aplauso. En ese momento, viendo la esperanza y la incipiente confianza en sus ojos, Galván supo que no podía continuar. El triunfo de la apuesta estaba allí, en sus manos. El pañuelo era el símbolo público, un poco más de presión y el beso sería suyo. Sería el vencedor del juego, pero sería el verdugo de algo frágil y hermoso que había nacido entre ellos. El peso de su engaño, del insulto que suponía reducir lo que sentía a una moneda de apuesta, se hizo insoportable. Tomó el pañuelo y su mano tembló ligeramente. Elvira dijo y su voz sonó ronca, extraña para él. Hay algo que debo deciros. Ahora, antes de que mañana me enfrente a la liza, necesito que me escuchéis, aunque después queráis arrojarme desde este balcón. La llevó a un rincón aún más oscuro, lejos de miradas y oídos, y allí, con el corazón latiéndole como si estuviera en la batalla más feroz de su vida, le contó todo. La apuesta, el yelmo, la arrogancia inicial, cómo la había visto solo como un desafío, un trofeo que ganar. No omitió ningún detalle, ningún comentario despectivo que hubiera hecho. Le habló del cambio, lento e imparable, de cómo las conversaciones con ella habían derretido su frivolidad, de cómo había descubierto en ella a la persona más admirable que jamás había conocido. Os amé cuando os empecé a conocer, dijo, y ese amor mató la apuesta, pero la apuesta mancha mi amor. No soy digno de vuestro pañuelo, ni de vuestra mirada. Os he engañado y por eso, aunque me partáis el corazón, os lo digo. Calló, esperando el grito, la bofetada, el desprecio silencioso. El rostro de Elvira se había vuelto pálido como la luna. La luz de los ojos se había apagado, reemplazada por un dolor hondo, una decepción que parecía física. Durante un largo y terrible minuto no dijo nada, solo lo miró, como si estuviera viendo a un extraño. Luego, con una calma que heló la sangre de Galván, dijo, «Gracias por vuestra honestidad, al final. Es más de lo que esperaba» y dio media vuelta, abandonándolo allí con el pañuelo de la lavanda ardiendo como un hierro candente en su mano. La mañana de la final, Galván se presentó en la liza con el ánimo por los suelos. Había pasado la noche en vela, bebiendo solo, repasando cada momento con Elvira, maldiciéndose a sí mismo. Sus compañeros al verlo pensaron que estaba nervioso por el combate. Se acercaron, riendo. ¿Y bien? ¿El beso? ¿Ganaste el yelmo? Galván los miró, y en sus ojos había un destello de la furia que sentía contra sí mismo. La apuesta está perdida, dijo con voz seca. Guardad vuestras bromas, tengo una justa que pelear. Pero no era solo una justa. Era su penitencia, su último acto como caballero cuando estuvo ante ella, se arrodilló en el polvo de la liza, un gesto de sumisión total. Con voz que todos pudieron oír, renunciando a cualquier resto de orgullo, dijo, «Mi señor conde, mi señora Elvira, he ganado este torneo, pero he perdido algo mucho más valioso, mi honor. Al jugar con los sentimientos de la persona más noble que conozco, no merezco la corona de laurel ni los premios. Aquí ante todos confieso mi culpa y mi indignidad». No mencionó la apuesta para no avergonzarla más, pero la confesión era clara. El conde Godofredo frunció el ceño, furioso. Elvira lo miraba, y en sus ojos, Galván ya no vio solo dolor, vio una lucha interna, un destello de algo que podía ser piedad, o tal vez, solo tal vez, el reconocimiento de una redención auténtica. El conde ordenó que se lo llevaran, que lo encerraran por su insolencia. Pero fue Elvira quien habló entonces. «Padre», dijo, su voz temblorosa pero firme. Ha vencido en la liza y ha confesado su falta en público sabiendo las consecuencias. Eso requiere un valor distinto, quizás un valor mayor. Dejad que la justicia sea misericordiosa. El conde, sorprendido por la intercesión de su hija normalmente tan reservada, accedió a regañadientes. Galván fue confinado a sus aposentos, no a una mazmorra. Días después, con el torneo terminado y los invitados marchándose, Galván, herido y deshonrado, preparaba su partida. No esperaba verla nunca más. Pero una tarde, en el mismo huerto de hierbas donde todo comenzó, ella estaba allí. Se acercó, caminando con dificultad por sus magulladuras. «No deberíais estar aquí», murmuró él. «Sí, debería», respondió Elvira. «Porque necesito entender. ¿Todo fue falso? Las conversaciones, las risas, lo que me contaste de tu infancia, de tus miedos?»
Galván negó con la cabeza, con un dolor genuino. Nada de eso fue falso. La mentira fue el principio. La verdad se abrió paso y me destrozó por dentro. Te amo, Elvira, y sé que no tengo derecho a decirlo, pero es la única verdad que me queda. Elvira suspiró, mirando las plantas de lavanda. Tu amor nació de un engaño, pero tu honor, dijo mirándolo fijamente, nació cuando confesaste ese engaño, y luchaste hoy no por gloria, sino por expiación. Lo vi en tus ojos, eso es lo que me dijiste que era el honor verdadero. Actos callados, lealtad, aunque sea tardía, a la verdad. Hubo un silencio largo. Mi pañuelo, dijo finalmente. ¿Lo conservas? Galván, atónito, sacó el trozo de lino arrugado de su gambesón. Lo llevaba sobre el corazón desde aquella noche. Ella lo tomó, lo alisó y luego, con deliberación, lo ató al cinto de su espada, no a la lanza. Un caballero que lucha por expiación y que dice amar con verdad merece una segunda oportunidad, una muy pequeña y vigilada. No hubo beso, no hubo promesas, pero hubo un pañuelo atado a una espada y una mirada que ya no era de hielo, sino del color de la esperanza renovada, frágil como el primer brote de menta en primavera. Galván había apostado su yelmo por un beso y había perdido, pero en el proceso había ganado algo infinitamente más valioso, la posibilidad, solo la posibilidad, de un amor verdadero y un honor recién forjado en el fuego de su propia vergüenza. Y así, insomnes curiosos entre el fragor de la liza y el silencio de un jardín de hierbas, una apuesta frívola se transformó en la batalla más importante de un hombre, una batalla que no se gana derribando oponentes, sino levantándose uno mismo del fango de sus propios errores. Descansad, si vuestras mentes os lo permiten, pues la noche es larga y aún nos quedan secretos por revelar. Bienvenidos una vez más al refugio de la noche y a la vigilia compartida. Para todos vosotros, insomnes curiosos que encontráis en la penumbra la claridad que el día a veces niega, aquí estoy, el historiador con insomnio, para proseguir con nuestro recorrido por esas 8 historias de pasión y secreto en la época medieval. Hasta ahora hemos explorado bosques, castillos y conventos, lugares donde el silencio era cómplice o enemigo. Hoy, sin embargo, nos adentramos en un espacio distinto, un lugar de vapor y agua, de cuerpos desnudos bajo la mirada permisiva de la higiene y el negocio. Un lugar donde las máscaras sociales se disuelven junto con la suciedad y donde los instintos más básicos pueden aflorar entre nubes de calor húmedo. Abandonamos la quietud rural por el bullicio de una ciudad comercial, un cruce de caminos y de tentaciones. Esta es la historia del baño de la ciudad. La ciudad de Mercavía era un hervidero. Situada en la confluencia de 2 ríos navegables, sus calles empedradas resonaban con el chirriar de las carretas, los pregones de los mercaderes y el murmullo constante de docenas de idiomas y dialectos. El olor, una mezcla penetrante de especias, estiércol, pescado seco y humo de hornos, se aferraba a la ropa y a la piel. En este contexto, las casas de baños no eran un lujo, sino una necesidad. Eran los lugares donde viajeros cansados, mercaderes sudorosos y ciudadanos pudientes acudían no solo a lavarse, sino a hacer negocios, a escuchar rumores, a relajar músculos, agarrotados por largos viajes o por el duro trabajo en los talleres. Y entre todas ellas, 2 destacaban, enfrentadas como 2 reinos en miniatura a cada lado de la calle de los Caldeados. Al este estaban los baños de la Fuente Clara, un establecimiento antiguo y respetable, mientras heredado de madre a hija durante 3 generaciones. Lo regentaba ahora una joven llamada Valeria, quien a sus 25 años había demostrado una habilidad innata para los negocios que hubiera hecho orgulloso a cualquier mercader barbudo. Tras la muerte de su madre, no solo mantuvo el negocio a flote, sino que lo modernizó, introduciendo infusiones aromáticas en el agua, manteniendo una limpieza escrupulosa y contratando a personal de confianza, en su mayoría mujeres viudas o solteras que ella protegía con férrea lealtad. Valeria era astuta, serena, y poseía una mirada que parecía ver a través del vapor y calibrar el peso de la bolsa de un cliente con solo observarlo caminar. Su establecimiento era famoso por su discreción y su ambiente familiar, lo que atraía a una clientela más estable, burgueses locales y mercaderes de cierto rango que apreciaban la pulcritud y la ausencia de escándalos. Al otro lado de la calle, al oeste, se alzaban los baños del León Dorado. Eran más grandes, más ruidosos y con una reputación ambigua. Su dueño, un hombre llamado Leandro, lo había levantado desde la nada hacía una década.
Era un tipo rudo, de origen incierto, con manos grandes que aún conservaban cicatrices de lo que parecían viejas peleas, y una sonrisa fácil que no siempre llegaba a sus ojos, de un color gris frío como el acero. El león dorado era más barato, más populachero, y aunque también ofrecía baños limpios, en sus salas privadas y en sus horarios más tardíos se murmuraba que se ofrecían servicios que iban más allá del aseo. Leandro era un pragmático. Sabía que en una ciudad como Mercavía la moral era un bien elástico, y él proveía lo que una parte de la clientela demandaba, siempre con cuidado de no provocar un escándalo abierto. Entre Valeria y Leandro existía una rivalidad cortés pero profunda. Ella lo despreciaba por lo que consideraba una degradación del oficio que su familia había honrado, y él la veía con una mezcla de irritación y una curiosidad forzada, considerándola una mojigata con suerte que jugaba a ser mercader. La paz tensa entre ambos reinos se quebró de la forma más repentina y peligrosa. Un nuevo preboste, un clérigo joven, ambicioso y fanático llamado Arnau, llegó a la ciudad con la firme intención de limpiarla de pecado, y sus ojos, ávidos de encontrar un ejemplo que cimentara su autoridad, se posaron en las casas de baños, focos de relajación de costumbres y, según sus fuentes, de lujuria encubierta. Pero en lugar de atacar a Leandro y su león dorado, cuyo carácter licencioso era casi un secreto a voces, el preboste Arnau dirigió su primer y más furioso ataque contra los baños de la Fuente Clara. Su argumento era retorcido y brillante a la vez. Acusó a Valeria, una mujer soltera y sin hombre al frente, de dirigir en realidad un burdel disfrazado donde bajo la apariencia de baños para familias se perpetraban todo tipo de inmoralidades. Señaló el hecho de que solo empleaba mujeres como una perversión, una forma de atraer a clientes masculinos con promesas ocultas. Fue un golpe bajo y devastador. La reputación, el bien más preciado de Valeria, quedó hecha trizas en cuestión de horas. Los clientes respetables comenzaron a eludir su puerta. Las mujeres casadas le retiraron el saludo en el mercado y el preboste amenazó con cerrarla y excomulgar si no mostraba su inocencia. Valeria, acorralada y con la furia helándole la sangre, comprendió que la hipocresía del clérigo era monumental. Atacaba a ella porque era un blanco más fácil, una mujer sola, mientras dejaba en paz a Leandro, quizá porque intuía que el hombre del león dorado tenía más recursos sucios para defenderse o porque esperaba sobornos. Necesitaba una estrategia, y rápido. Y la única estrategia que se le ocurrió era tan amarga como el vinagre. Tenía que aliarse con el diablo, tenía que hablar con Leandro. La reunión la concertó a través de un mensaje cifrado, una nota que hablaba de asuntos de agua y fuego. Se citaron a última hora de la noche, cuando ambos establecimientos estaban cerrados al público, en un almacén neutral junto a los muelles. El aire olía a sal y a pescado podrido. Valeria llegó vestida con sobriedad, su pelo recogido en un moño tenso, su rostro un máscara de calma profesional. Leandro ya estaba allí, apoyado contra un barril, con los brazos cruzados. Una lámpara de aceite colgada de una viga proyectaba sombras movedizas sobre sus rasgos duros. Señor Leandro, comenzó Valeria, sin preámbulos, supongo que estás al tanto de mi situación. Leandro sintió lentamente una sonrisa irónica en los labios. La ciudad es pequeña para los rumores y más para los sermones. El buen preboste te ha elegido para dar ejemplo. Una lástima. Aunque nunca nos hayamos llevado bien, tu baño es limpio. El mío, bueno, el mío es otra cosa. Precisamente por eso estoy aquí, dijo Valeria, conteniendo el temblor de su voz. El preboste es un cobarde. Ataca a la presa más débil, o la que cree más débil. Hoy soy yo. Mañana podría ser tú, con una acusación aún más grave. Podemos seguir compitiendo, despreciándonos y dejar que ese fanático nos cierre uno tras otro con excusas piadosas. O podemos, por esta vez, dejar de lado nuestra rivalidad. Leandro se irguió, interesado. ¿Propones una alianza, Valeria? La doncella de la Fuente Clara y el lobo del león dorado, la idea es pintoresca, pero dime, ¿qué gano yo? A mí, de momento, Wedaf no me ha nombrado en sus sermones. Ganas tiempo, replicó ella, acercándose un paso. El olor a jabón de limón que ella desprendía chocó con el aroma a cuero y a sudor seco de él. Ganas que no esté solo. Si me hunde a mí, se hará más fuerte, y entonces vendrá por ti con el doble de fuerza.
Pero si los dos nos presentamos unidos, si mostramos que nuestras casas, aunque diferentes, son negocios legítimos y vitales para la ciudad, que damos trabajo, que pagamos impuestos, que saneamos a la población, podemos hacerle frente. Juntos tenemos más influencia, más testimonios de clientes respetables, más plata para ablandar ciertas resistencias en el Consejo Municipal si es necesario. Leandro la observó y por primera vez la sonrisa burlona desapareció de su rostro. Estaba evaluándola no como a una rival molesta, sino como a una igual, una estratega, y en sus ojos grises apareció un destello de respeto. Es arriesgado, murmuró. Unirnos nos hace más visibles. Podría interpretarse como una confesión de culpabilidad común. Quedarnos separados es la sentencia segura, insistió Valeria. Él nos dividirá y vencerá. Yo puedo aportar mi reputación, lo que queda de ella, y mis contactos con los gremios y los mercaderes extranjeros. Tú conoces los entresijos de la ciudad, las lealtades que no están escritas, los hombres que pueden ejercer presión sin que se vea su mano. Hubo un largo silencio, roto solo por el chapoteo del agua contra los pilotes del muelle. Leandro despegó los hombros del barril. De acuerdo, dijo, y extendió una mano grande y callosa. Una tregua, una alianza, hasta que el preboste vuelva a concentrarse en perseguir borrachos y blasfemos, que es donde más gloria hay. Pero hay una condición. Valeria, con un nudo en el estómago, puso su mano mucho más pequeña y suave en la de él. El contacto fue una descarga, una mezcla de repulsión y de una extraña calidez sólida. ¿Cuál? Trabajamos juntos, nos reunimos a diario, intercambiamos información. No hay secretos entre aliados, Valeria. Si voy a arriesgar mi negocio por el tuyo, necesito saber que no me traicionarás por un resto de orgullo mojigato. Ella sintió, apretando los dientes. Lo mismo exijo yo. No quiero sorpresas de esas salas privadas de las que tanto se murmura. Así comenzó una colaboración forzada que pronto se transformó en algo mucho más complejo y peligroso. Sus reuniones diarias, siempre en lugares discretos, se convirtieron en una partida de ajedrez húmeda y sofocante. Discutían tácticas, repasaban listas de clientes influyentes, planeaban cómo presentar una petición conjunta al Consejo. Y en ese contacto estrecho, obligado, comenzaron a verse de verdad. Valeria descubrió que Leandro, bajo su rudeza, tenía una inteligencia callejera despiadadamente efectiva. Sabía cómo mover los hilos, a quién sobornar con una botella de buen vino, a quién amenazar con revelar un secreto menor. No era un hombre bueno, pero era un superviviente, y en su código particular, la lealtad, una vez dada, era inquebrantable. Leandro, por su parte, descubrió que la serenidad de Valeria no era frialdad, sino una fortaleza de acero templado. La vio defender a una de sus empleadas acusada injustamente de robo, con una elocuencia y una firmeza que le quitó el aliento. La observó calcular gastos e ingresos con una rapidez mental que él jamás poseería. Era en muchos sentidos mejor mercader que él. La atracción nació de esa admiración forzada y creció en el ambiente más propicio imaginable, los propios baños. Para coordinar detalles de seguridad o inspeccionar instalaciones, a veces tenían que encontrarse dentro de los establecimientos, cuando estaban vacíos. Y fue en los baños de la Fuente Clara, una noche después del cierre, donde la tensión estalló. Valeria le mostraba a Leandro el sistema de cisternas que había hecho instalar, orgullosa de su eficiencia. La sala de vapor, aún cálida y húmeda, estaba envuelta en una neblina tenue, y el único sonido era el goteo lejano del agua. El aire, cargado de esencia de eucalipto, era denso y difícil de respirar. Así que todo esto lo diseñas tú, dijo Leandro, su voz resonando extrañamente íntima en la cámara de piedra. No es solo un baño, es una máquina perfecta. Es mi legado, respondió Valeria, pasando un dedo por un azulejo limpio. Algo que construyo, no algo que heredo y dejo pudrir. Leandro se volvió hacia ella. En el vapor sus facciones se suavizaban, pero sus ojos grises brillaban con una intensidad nueva. Siempre te creí una mujer de cuentas y de normas, pero eres una constructora, como yo. No somos iguales, susurró Valeria, pero la negativa carecía de fuerza. El calor, la intimidad del lugar, la vulnerabilidad de los últimos días, todo conspiraba contra su coraza. No, no lo somos, admitió Leandro, acercándose un paso. El vapor se arremolinó a su alrededor. Yo construyo con lo que hay, con barro y con astucia. Tú construyes con planos y con pulcritud, pero los dos construimos, y los dos estamos luchando por no verlo todo derrumbarse. Valeria podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su propia ropa, ya ligeramente humedecida por la atmósfera.
El olor a jabón de él, diferente al suyo, más terroso, se mezclaba con el eucalipto. Era abrumador. Esto es una mala idea, musitó, pero no retrocedió. Toda esta alianza es una mala idea, replicó él, y su mano, callosa y fuerte, se posó en su mejilla con una delicadeza que ella nunca no vio mucho, pero vio lo suficiente, y la expresión en sus rostros no era la de dos negocios rivales discutiendo precios. El rumor, esta vez veraz, se extendió como el fuego en un secarral. La noticia de que la casta Valeria de la Fuente Clara yacía con el innoble Leandro del León Dorado era un escándalo 10 veces más jugoso que cualquier acusación del preboste. Ahora no era solo inmoralidad profesional, era inmoralidad personal, y de la más baja estofa. La hipocresía social, que había tolerado a regañadientes a la viuda independiente, no podía tolerar a la mujer que se entregaba a un hombre de su clase y encima un rival. Valeria fue señalada con el dedo no solo como una comerciante inmoral, sino como una mujer sin decoro, una libertina. Leandro, por su parte, vio como su negocio, que siempre se había sustentado en una clientela que no juzgaba, sufría también, pues algunos burgueses que acudían por los baños legítimos empezaron a evitarlo por el escándalo. Se encontraron nuevamente en el almacén, pero la atmósfera era distinta. La tensión ahora no era de atracción, sino de desesperación. Podemos negarlo, dijo Leandro, sus ojos grises oscuros por la preocupación. Decir que era una reunión de trabajo, que esa bruja de tu empleada inventa cosas por despecho. Valeria, de pie junto a un barril, se veía pálida pero serena. Había llorado en privado, pero ahora su rostro mostraba la misma determinación con la que había defendido su negocio. Negarlo solo nos hará parecer más cobardes, y la gente ya ha elegido creer el chisme, dijo, con una voz extrañamente calmada. He pasado días pensando, Leandro, días en los que el odio de la ciudad me quemaba por dentro, pero también días en los que recordaba otras cosas. Él la miró, sin comprender. No voy a disculparme, continuó ella, enderezándose. No por lo que hay entre nosotros. He sido más yo misma en estos meses contigo, en medio de este desastre, que en toda mi vida anterior de reglas y apariencias. Mi error fue creer que podía tener una parte de esa verdad y seguir guardando las apariencias. No se puede. ¿Qué propones? ¿Huir juntos? Dejar todo esto atrás, dijo Leandro, y en su voz había una esperanza ronca, la de un hombre que nunca había tenido nada a lo que aferrarse de verdad. Valeria negó con la cabeza y una sonrisa triste, pero genuina, asomó a sus labios. No, no vamos a huir. Vamos a hacer lo que mejor hacemos los dos. Vamos a construir. Si la ciudad quiere un escándalo, le daremos un hecho. No voy a ser la amante secreta del dueño de los baños rival. Voy a ser su socia en todo. Leandro parpadeó, atónito. ¿Estás proponiendo? Fusionar los negocios, afirmó ella con firmeza. La Fuente Clara y el León Dorado dejarán de existir. Abriremos un nuevo establecimiento más grande, con diferentes salas para diferentes clientelas, con mis estándares de limpieza y tus contactos para ciertos servicios discretos, pero bien separados. Ofreceremos desde baños familiares hasta baños terapéuticos, desde salas de vapor comunes hasta alojamiento para mercaderes. Seremos una empresa, Leandro, y nosotros sus dueños, no amantes escondidos, sino socios a la vista de todos. Que hablen entonces. Que digan que es un matrimonio por conveniencia, que es una locura, pero será un hecho, un negocio legítimo, imposible de ignorar. Daremos trabajo a toda nuestra gente, pagaremos más impuestos y seremos demasiado grandes, demasiado útiles para la ciudad, como para que un preboste o un rumor nos tumben. La audacia del plan dejó a Leandro sin habla. Era una locura, era arriesgadísimo, pero era pura Valeria, convertir una debilidad en una fortaleza, una pasión secreta en una alianza pública indestructible. Miró a esa mujer de pies a cabeza, y en sus ojos grises ya no había solo deseo o respeto, había una admiración absoluta, y algo más, algo parecido al amor, pero más sólido, más terrenal, forjado en la fragua del vapor y la adversidad. Será la guerra, advirtió, pero ya estaba sonriendo, una sonrisa verdadera que le iluminaba todo el rostro. Ya estábamos en guerra, replicó Valeria acercándose a él. Pero antes luchábamos separados y luego escondidos. Ahora pelearemos juntos, a cara descubierta, y ganaremos. Y así, en medio del escándalo, nació los baños de la confluencia. La fusión fue un terremoto social, pero la eficiencia y la ambición del proyecto acabaron por imponerse. Con el tiempo, los rumores se convirtieron en leyenda, y la leyenda en un ejemplo de astucia comercial. Y en los niveles superiores de la nueva y vasta casa de baños,
En una suite privada con vistas a los dos ríos, dos socios discutían planes de expansión, a veces acaloradamente, a veces terminando la discusión de la única manera que sabían, entre risas ahogadas y el vapor familiar que siempre los había unido. Así cerraron las puertas del secreto, para abrir de par en par las ventanas de un futuro arriesgado y común, construido literalmente sobre agua y vapor. Descansad ahora, si podéis, porque nuestra próxima historia cruzará fronteras más peligrosas que las de la moral, las de la fe y la guerra. Bienvenidos, insomnes curiosos, una vez más a este rincón de la noche, donde las historias olvidadas recuperan su voz. Yo soy el historiador con insomnio, y en nuestra vigilia compartida seguimos desentrañando los hilos de pasión y secreto que tejieron la trama más íntima de la era medieval. Ya hemos recorrido juntos varios capítulos de este viaje, y ahora nos adentramos en la séptima de nuestras crónicas, una que nos lleva a un territorio fronterizo, no solo de reinos, sino de fe, de lealtad y de identidad, donde el susurro de la seda puede esconder un mensaje cifrado y donde una mirada puede ser un acto de traición o el principio de una verdad más profunda. Acompañadme bajo la luz de la luna que brilla por igual sobre minaretes y campanarios hacia una historia de amor forjado en el peligro y la clandestinidad. Esta es la historia del mensajero del sultanato. La primavera en la ciudad de Toledo era un torbellino de lenguas, de olores y de colores. Cristianos, musulmanes y judíos, aunque no siempre en armonía, se mezclaban en sus calles estrechas, en sus zocos bulliciosos, en sus talleres donde el conocimiento del mundo conocido se traducía y se copiaba. A este crisol llegó una caravana modesta pero bien organizada, procedente del sur, de más allá de las montañas. A su frente, como dueña y mercader principal, viajaba una mujer que se hacía llamar Laila bint Ishaq. Decía ser una comerciante de telas de Granada, especializada en sedas aljamiadas, en brocados de complicados diseños geométricos y en el fino algodón de Al-Ándalus. Su porte era digno, su rostro, de facciones finas y ojos grandes del color de la aceituna madura, solía mostrarse sereno tras un velo ligero que no ocultaba del todo su belleza, sino que la enmarcaba con misterio. Hablaba romance con un acento musical, y conocía el arte de la negociación como un general conoce el campo de batalla. Laila, sin embargo, era mucho más que una mercader. Era un agente, una rasula, una mensajera del sultanato nazarí de Granada. En una época de treguas frágiles y escaramuzas constantes, la información era un arma más valiosa que 1000 lanzas. Su misión era hacer contacto con una fuente dentro de la corte del rey castellano, un hombre desencantado, un hombre que se decía podía ser persuadido para compartir ciertos planes militares a cambio de oro, o quizás de algo más. Ese hombre era don Álvaro de Rojas, caballero de la Orden de Santiago. La cruz roja de su hábito sobre el manto blanco era un símbolo de la fe militante, de la guerra santa contra el moro. Pero la llama del fanatismo en Álvaro se había apagado hacía años, ahogada en el barro de campos de batallas sin gloria, en la vista de pueblos arrasados en nombre de Dios, en la hipocresía de señores que usaban la cruzada para enriquecerse. Ahora cumplía funciones más administrativas en Toledo, coordinando suministros para las fortalezas de la frontera, un puesto que le daba acceso a información sensible y una profunda sensación de vacío. Su fe no había muerto, pero se había vuelto una cosa personal, llena de dudas, alejada del fervor ciego de sus años jóvenes. El primer contacto se hizo en el Zoco, como estaba planeado. Leila, con la excusa de mostrar sus mejores piezas a un caballero de posible riqueza, fue conducida a la residencia de Álvaro. La escena era un contraste deliberado. Ella, entre rollos de seda que brillaban como joyas líquidas, colores de granada, zafiro y oro, olores a alcanfor y a rosas secas. Él, vestido con la sobriedad espartana de su orden, en una estancia de piedra con pocos adornos, salvo un crucifijo de madera oscura y una espada. Laila desplegó sus telas con manos expertas, hablando de tensiones del hilo, de tintes secretos, de la habilidad de los tejedores granadinos. Sus palabras eran un código. Al mencionar ciertos diseños, ciertos patrones, hacía preguntas aparentemente inocuas sobre la logística, sobre los movimientos de tropas para evitar zonas de conflicto para sus caravanas. Álvaro la observaba, no la mercancía. Observaba la inteligencia en sus ojos, la precisión calculada de sus gestos, la valentía de estar allí en la guarida del lobo. No respondió a las preguntas encubiertas. En su lugar, con una voz grave que denotaba cansancio más que hostilidad, dijo: La seda es bella, pero es frágil.
se desgarra con facilidad en un mundo de espadas. Laila sostuvo su mirada. Una seda bien tejida, señor caballero, puede detener. Los emires necesitaban saber la ruta exacta y la debilidad de un convoy de suministros que se dirigía a reforzar la fortaleza de Calatrava la Vieja, un punto clave en la frontera. Era información que podría decantar una batalla que causaría la muerte de decenas, quizás cientos de los compañeros de orden de Álvaro. Laila, al transmitir la petición durante uno de sus encuentros, no podía disimular el conflicto en su rostro. Ya no era solo la gente cumpliendo una orden. Era una mujer pidiéndole al hombre que amaba que traicionara a los suyos, sabiendo que esa traición mancharía su alma para siempre. Álvaro recibió la demanda en silencio. Miró el crucifijo en la pared, luego miró a Laila, cuya belleza en ese momento estaba nublada por la angustia. Si te doy esta información, dijo al fin, su voz era un susurro áspero, no seré solo un traidor, seré un asesino de mis hermanos. Y si no te la doy, tú fracasarás en tu misión. Quizás tu vida en Granada corra peligro, o la mía aquí, si se descubre nuestra conexión. Era la encrucijada definitiva. Laila se acercó y por primera vez tomó su mano entre las suyas, sin la excusa de un mapa o una tela. No te pido que elijas entre mi gente y la tuya, dijo. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Te pido que elijas entre la guerra y nosotros. Esta información alimentará la guerra. Nuestro silencio quizás podría alimentar algo más. Fue entonces cuando Álvaro comprendió la verdadera dimensión de su traición. No era a su rey ni a su sultán a quienes servían ahora. Era a una paz privada, a un amor que era en sí mismo un acto de rebelión contra el odio imperante. Decidieron, juntos, fabricar la información. Álvaro proporcionaría detalles de una ruta falsa, una emboscada que nunca ocurriría, que desviaría recursos granadinos sin causar una masacre cristiana. Era un juego doblemente peligroso. Si Granada descubría el engaño, Laila sería ejecutada como traidora. Si Castilla descubría sus contactos, Álvaro sería despojado de su hábito y ejecutado como espía. Pero era la única manera de preservar algo de su integridad y proteger, al menos en una mínima escala, vidas humanas. La noche en que Laila debía enviar el mensaje cifrado con la información falsa, la tensión era palpable. Se encontraron en un lugar neutral, una posada frecuentada por mercaderes de todos los credos. Bajo la mesa, entre los pliegues de sus ropas, pasaron el pequeño rollo de pergamino. En ese momento, un hombre de mirada furtiva, un criado de otro caballero de la orden, que había sospechado de las frecuentes visitas de la mercader granadina, los observaba desde la sombra. La red se cerraba alrededor de ellos. Álvaro lo intuyó, un instinto de soldado veterano. Sin previo aviso se levantó y, con una voz autoritaria que no usaba con ella, dijo en voz alta, «Esta mercader es una espía. He estado recopilando pruebas. Guardias, detenedla». La expresión de horror y traición en el rostro de Laila fue instantánea y desgarradora, pero en sus ojos Álvaro vio el momento exacto en que comprendió la jugada. Era una táctica desesperada para salvarla, para distanciarla de él ante testigos, para que ella pudiera, quizás, huir en la confusión. Los guardias de la posada, confundidos, se acercaron. Laila, con una actuación digna de la mejor comediante, gimió y trató de escapar, pero fue rápidamente inmovilizada. Álvaro, con el corazón hecho añicos, exigió que la llevaran a las mazmorras del Alcázar para ser interrogada. Mientras la arrastraban, sus miradas encontraron por un último segundo, en la de él, una petición de perdón silenciosa, en la de ella, tras el inicial dolor, un destello de comprensión y una determinación feroz. Álvaro usó toda su influencia para retrasar el interrogatorio formal, argumentando que quería recabar más pruebas. Esa noche, en la celda fría y húmeda, Laila no estaba sola. Álvaro, habiendo sobornado al carcelero con la última de sus riquezas personales, entró. No había tiempo para explicaciones largas. Tienes que huir, ahora. El mensaje falso está en tu celda, escondido. Tómalo y usa esta ruta. Le deslizó un mapa pequeño y una llave. Hay un pasadizo detrás de la piedra suelta. Lleva fuera de las murallas. Un caballo te espera. Laila lo miró, su rostro pálido a la luz de la antorcha. ¿Y tú, qué será de ti? Álvaro sonrió, una sonrisa triste. Yo cumpliré con mi otro voto, bienvenidos una vez más al cobijo de la noche, luego me enfrentaré a mi rincón donde las tú tienes que vivir con más fuerza que en los libros polvorientos. Para vosotros, insomnes curiosos, que conmigo recorréis los senderos menos transitados de la historia, aquí estoy, el historiador con insomnio, para cerrar nuestro ciclo de 8 relatos de pasión y secreto,
en la época medieval. Hemos viajado por bosques, castillos, conventos, ciudades bulliciosas y fronteras peligrosas. Hoy, en nuestro último encuentro, regresamos a la esencia más primaria, a la tierra, a la aldea, a la delgada línea que separaba la sabiduría de la condena, la caridad de la sospecha. Abandonamos el mundo de los señores y los mercaderes para adentrarnos en el corazón temeroso y supersticioso de la comunidad campesina, donde una mujer que vive al margen podía ser un ángel o un demonio, dependiendo del humor del viento y del color de la cosecha. Esta es la historia de la sombra de la bruja sabia. La aldea de Valdelinares no era más que un puñado de casas de piedra y barro apiñadas en torno a una iglesia de modesto campanario y un castillo lejano en la colina cuyo señor rara vez se dignaba a bajar, salvo para cobrar sus rentas. La vida transcurría al ritmo lento y duro de las estaciones del arado, de la siembra y de la siega. Y en los límites de esa vida, justo donde el bosque comenzaba a tragarse los últimos campos de centeno, vivía una mujer llamada Alba. No era de la aldea, había llegado hacía muchos años, una joven con un niño en brazos y una historia sellada en los labios. Construyó con sus propias manos una cabaña de troncos y piedra, y allí se quedó. Con el tiempo el niño creció y se marchó a buscar fortuna a la ciudad, y Alba se quedó sola, pero nunca aislada, porque Alba sabía cosas. Sabía que hierba aliviaba la tos ferina, que emplasto de arcilla y plantas reducía la hinchazón de un golpe, que te inducía un sueño reparador en los niños inquietos. Sabía leer los signos del cuerpo y de la naturaleza con una precisión que a los aldeanos les parecía a veces milagrosa y a veces inquietante. La llamaban la sabia, con un tono que podía ser de respeto o de recelo, dependiendo del día. Las mujeres acudían a ella en secreto con sus dolores menstruales, con sus hijos febriles, con sus maridos achacosos. Los hombres, aunque lo negaran, también buscaban sus pomadas para los dolores de espalda después de la cosecha. Ella nunca pedía dinero, solo trueques, un poco de harina, un trozo de tocino, un jarrón de leña, y su silencio era absoluto. Los secretos de la aldea, los abortos desesperados, los amores imposibles, las enfermedades vergonzantes, todo se quedaba entre las cuatro paredes de su cabaña, ahogado por el aroma a humo de chimenea y a hierbas secas colgadas del techo. El señor del castillo era un hombre llamado Don Rodrigo. Viudo desde hacía una década, vivía en su fortaleza con su único hijo, un muchacho de 14 años llamado Martín, y un puñado de sirvientes ancianos. Don Rodrigo tenía la reputación de ser huraño, amargado por la pérdida de su esposa y por unas tierras que daban poco más que para mantenerse. Era un hombre de pocas palabras y de mirada dura, que desconfiaba del mundo y especialmente de todo lo que sonara a magia o superstición. Para él, Alba era una charlatana, una vagabunda que vivía de la ignorancia de los campesinos. El destino, sin embargo, es irónico. Una noche de tormenta descomunal, con el viento aullando como una jauría de lobos, un grupo de jóvenes del pueblo, entre ellos Martín, el hijo del señor, decidieron realizar una prueba de valor adentrándose en el bosque. Querían cazar un jabalí, una hazaña que les diera estatus. Lo que ocurrió fue un desastre. Asustados, separados por la tormenta, Martín cayó por un barranco oculto por la maleza. Sus compañeros, aterrados, volvieron a la aldea sin él, demasiado cobardes para contárselo a su padre. Fue al amanecer cuando la tormenta amainó, cuando el pánico se desató. Don Rodrigo, frenético, organizó una partida de búsqueda. Encontraron al muchacho al mediodía, inconsciente, con una pierna torcida de manera antinatural y un profundo corte en la cabeza que había dejado un reguero de sangre seca sobre la hojarasca. Estaba vivo, pero su respiración era un hilillo débil y su rostro ardía de fiebre. El camino de vuelta al castillo era largo y escarpado. El capellán que acompañaba al grupo sugirió llevarlo directamente a la iglesia para administrarle la extrema unción. Pero uno de los aldeanos, un viejo que recordaba cómo Alba había salvado a su hijo de una fiebre similar, se atrevió a murmurar, con la cabeza gacha: «Señor, la sabia del bosque, ella sabe de estas cosas». Don Rodrigo iba a rechazar la idea con desprecio, pero al ver el rostro céreo de su hijo, al sentir el calor devastador que emanaba de su piel, la desesperación pudo más que el orgullo. Con el corazón encogido por un miedo que no había sentido en años, dio la orden de llevarlo a la cabaña de la bruja. Alba no se sorprendió al ver a la comitiva a su puerta. Abrió sin decir palabra y señaló con la cabeza la camilla de paja que hacía las veces de lecho.
No hubo reverencias ni gestos de sumisión hacia el Señor, solo una mirada rápida, profesional, que evaluó la gravedad del muchacho. Luego se puso a trabajar. Con agua caliente y unas hierbas de olor intenso, limpió la herida de la cabeza. Con unas tablas y tiras de lienzo limpio, inmovilizó la pierna rota con una habilidad que dejó boquiabierto al propio don Rodrigo. Preparó una infusión oscura y amarga que hizo tragar al muchacho a pequeños sorbos, y un emplasto frío para la frente. Sus movimientos eran seguros, económicos, llenos de una autoridad silenciosa que llenó la pequeña cabaña. Don Rodrigo, sentado en un taburete, la observaba. Observaba sus manos, largas y hábiles. Yo solo soy la que sabe dónde crecen y cómo mezclarlas. Es más que eso, insistió él, volviéndose hacia ella. Los médicos de la ciudad, con sus sangrías y sus latines, lo habrían matado. Tú escuchas al cuerpo. Alba lo miró entonces, y en sus ojos verdes él no vio brujería, ni avaricia, ni siquiera humildad. Vio una inteligencia antigua, una paciencia infinita y una soledad tan profunda como la suya. Fue como mirar a un espejo de un mundo diferente, pero cuyas grietas reflejaban las suyas propias. Esa noche no pasó nada más, pero fue el comienzo. Martín fue llevado de vuelta al castillo para convalecer, pero don Rodrigo volvió. Primero con excusas para pagarle con monedas que ella rechazó, luego para preguntarle por una dolencia en su espalda, después simplemente para hablar. Descubrió que Alba no era ignorante, que tenía opiniones sobre las estrellas, sobre las plantas, sobre la manera de gobernar a las personas con justicia en lugar de con miedo. Y ella descubrió que bajo la corteza del señor Huraño había un hombre cansado de su propia ira, un padre amoroso, un ser humano que anhelaba conversación sincera, no la adulación de sus sirvientes. Las visitas se hicieron furtivas, secretas. Él bajaba del castillo al anochecer, evitando los caminos. Ella le esperaba con la cena preparada, una sopa humeante, quizá una liebre que él mismo había cazado. Hablaban durante horas, y una noche de invierno, con el viento silbando fuera y el fuego crepitando dentro, el hablar dio paso al silencio, y el silencio al tacto. Fue lento, titubeante al principio, como dos criaturas salvajes que se reconocen. No había juventud fogosa en su encuentro, sino la urgencia solemne de dos personas que creían haber dejado atrás el amor y que lo encontraban, arrugado y curtido, en el último lugar que hubieran esperado. Su pasión no fue un incendio, sino una brasa que se avivaba lenta y profundamente, calentando los huesos helados de sus soledades. Para él, Alba era la vida misma, la tierra fértil y sabia que su mundo de piedra y privilegio nunca le había ofrecido. Para ella, don Rodrigo era el reconocimiento, la compañía, el hombre que la veía no como una bruja o una sirvienta, sino como una igual en humanidad. El secreto, por un tiempo, los protegió. Pero en una aldea, los secretos tienen patas. Un pastor los vio separarse al amanecer. El herrero comentó que el señor compraba menos vino, como si pasara las noches en otro sitio. Los susurros comenzaron, primero como curiosidad, luego como indignación. El señor yacía con la bruja del bosque. Era una perversión del orden natural, una traición a su clase y a la memoria de su difunta esposa. La respetuosa distancia hacia Alba se transformó en hostilidad sorda. Las mujeres dejaron de ir a su cabaña, los hombres la evitaban con la mirada. El capellán, que siempre la había desconfiado, comenzó a sermonear sobre la lujuria y las malas compañías que corrompían hasta los más altos. El verdadero desastre, sin embargo, llegó con la primavera. Una enfermedad desconocida, rápida y virulenta se extendió por Valdelinares. Comenzó con fiebre alta y dolores de cabeza, luego provocaba erupciones rojas y negras en la piel y en cuestión de días la muerte. La gente moría en sus casas, aterrorizada. El pánico era un veneno más rápido que la plaga, y en medio del terror se buscó un culpable. Alguien, quizá la mujer del herrero, a quien Alba había negado una poción para abortar, o quizá el propio capellán lanzó la acusación al aire envenenado. Fue la bruja, la sabia del bosque. Había hechizado al señor, y ahora, celosa o enfadada por algo, había enviado la pestilencia para castigar a la aldea que la despreciaba. Era la lógica retorcida del miedo. Tenía sentido para mentes aterradas. Había estado sola demasiado tiempo, conocía hierbas que podían matar igual que curar, y ahora el señor ya no les prestaba atención, embrujado como estaba.
Una turba encabezada por el herrero y alentada por el capellán se formó una tarde gris. No fueron al castillo a confrontar a don Rodrigo. Fueron directos a la cabaña del bosque. La encontraron en su huerto recolectando verbena. La rodearon con horcas y hoces en las manos, sus rostros contraídos por el odio y el miedo. La acusaron de brujería, de provocar la epidemia, de haber hechizado al Señor. Alba se irguió, sin mostrar temor, solo una tristeza infinita. Negó haber causado el mal, les recordó a cuántos de ellos había ayudado, les mostró las hierbas que estaba recolectando precisamente para intentar un remedio contra la fiebre. Pero la turba no escuchaba. La razón había muerto, solo vivía el monstruo del pánico colectivo. Fue en ese momento cuando se oyó el galope de un caballo. Don Rodrigo, alertado por un pastor leal, llegó como un demonio, su capa ondeando tras él. Se interpuso entre la turba y Alba, su espada desenvainada, su rostro una máscara de furia fría. ¡Atrás! Rugió, y su voz, la voz del señor, del que mandaba, detuvo a los aldeanos como un muro. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Asaltáis a una mujer indefensa con estas mentiras? El capellán dio un paso al frente, su crucifixión de madera en alto. Señor, estáis cegado. Esta mujer es un instrumento del mal, la epidemia es la prueba, debemos entregarla a la justicia eclesiástica, purificar este lugar. La única impureza aquí es vuestra estupidez y vuestra ingratitud, gritó don Rodrigo, sin bajar la espada. Esta mujer ha curado a vuestros hijos, ha aliviado vuestros dolores, y ahora, porque no entendéis un mal que viene de Dios, sabe dónde la culpáis a ella. ¿Dónde estaban vuestros rezos, capellán, cuando vuestra hermana moría de fiebre, y fue ella quien la salvó? ¿Dónde vuestras hoces, herrero, cuando vuestro niño se ahogaba con la tos, y ella le dio el brebaje que lo curó? La turba vaciló. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por los recuerdos que el señor desenterraba, pero el miedo era más fuerte. El herrero gruñó. Eso era antes de que os hechizara a vos, señor. Ahora todo va mal. Ella ha cambiado. O nos la entregáis o el mal no se irá. Don Rodrigo miró a los rostros que lo rodeaban, rostros que conocía desde siempre, ahora transformados por la superstición en máscaras extrañas. Vio al capellán, lleno de certeza fanática. Vio al herrero, lleno de envidia y rencor. Y vio a Alba, detrás de él, quieta, esperando su destino. En ese instante comprendió que la elección era absoluta. Podía ceder. Podía entregarla, salvar su autoridad, quizá incluso salvar su posición. La aldea lo aceptaría de nuevo como su señor. El orden se restablecería. Pero Alba moriría en la hoguera o en una mazmorra, y con ella moriría la única verdad, la única conexión. Si vuestra justicia consiste en quemar a la inocencia, si vuestra fe consiste en el odio al que es distinto, entonces no quiero ser vuestro señor. Esta mujer es más noble, más sabia y más valiosa que todos vosotros juntos, y yo me voy con ella. Un murmullo de incredulidad recorrió la turba. El capellán palideció. Don Rodrigo, sin soltar la mano de Alba, retrocedió hacia los límites del bosque, manteniendo a la multitud a raya con su mirada y con la punta de su espada. Los aldeanos, atónitos ante esta renuncia monumental, no se atrevieron a avanzar. Era como si al elegir el amor sobre el poder, don Rodrigo se hubiera vuelto intangible, una figura legendaria que ya no pertenecía a su mundo. Se adentraron en el bosque y no volvieron a ser vistos en Valdelinares. La epidemia, como todas, siguió su curso y finalmente desapareció, alimentando el mito de que la partida de la bruja había alejado el mal. El castillo quedó en manos de Martín, que creció para ser un señor muy distinto a su padre. Y en algún lugar más allá de las montañas, según cuentan los viajeros, hay un valle escondido donde un hombre y una mujer viven en una cabaña más grande, con un huerto